Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de la electricidad y ya os presenté que había tres maneras de conectar las resistencias: en serie, en paralelo y en mixto. Tirar las resistencias, pero eso de las resistencias, ¿qué es? Bueno, eso se puede generalizar y aplicar a cualquier receptor. Imaginaros pensar en bombillas. Dirá, bueno, sí, pero bombillas son resistencias. Vamos a ver, hay unos elementos en el mundo de la electricidad, de la electrónica, que se llaman resistencias y que son una especie de cilindrillos. Ya veremos para qué se emplean, para regular la tensión, la intensidad que hay en cada sitio. Pero en realidad cualquier receptor es una resistencia. Cualquier receptor tiene una resistencia eléctrica. Tú piensa, por ejemplo, en algo que conozcas que sea de frecuente uso, una bombilla. Oiga, pero esto es una bombilla, no es una resistencia. Bueno, vale. Pero tiene un filamento que tiene una resistencia eléctrica, que le pone una oposición a que pase la corriente eléctrica. Luego vemos que hay una similitud entre lo que vimos, que pintábamos las resistencias, pintábamos ahí unos rectangulillos que igual no sabíamos lo que era, que eso lo podemos hacer que equivalga a cualquiera de los receptores que utilizamos normalmente. Y como ya os dije, lo podemos conectar en serie, en paralelo. ¿Y cómo se hace? Pues un ejemplo sencilluco. Verán, en serie una pila, polo positivo, polo negativo. ¿Y cuántos receptores? Pues mira, una cosa sencilla, 2. Cojo, salgo de mi polo positivo, me lo engancho a una bombilla. Y del otro extremo de la bombilla me lo llevo a la otra bombilla. Y del otro extremo de la otra bombilla me lo llevo al polo negativo. Esto sería un circuito en serie, ¿eh? Aquí la intensidad pues pasaría por aquí y recorrería pues todo este camino. Pasa por un receptor y después de pasar por este receptor pasa por el otro, ¿eh? Eso sería en serie, como una cosa detrás de otra. En paralelo veis que si veis esta línea, este cable, pues veis que está paralelo a este otro, el mismo nombre lo indica, ¿vale? Pues esa sería la manera. Yo cojo, saco de aquí el polo positivo, y el polo positivo no le hago pasar por una bombilla y luego le llevo la otra, no, hago aquí una conexión y le llevo, saco un ramal que va para una y saco otro ramal que va para otra. Luego para ir al polo negativo no le hago pasar por una y luego cruza por la otra, no, saco de aquí un ramal, saco de aquí otro ramal, lo uno y los dos juntos a la vez, no uno pasando por el otro, les hago que llegue al polo negativo, ¿vale? Pues veremos ahora que esto tiene unas características singulares cada uno. Aquí la intensidad es la misma. La intensidad, ¿qué es la intensidad? Pues es la cantidad de electricidad, son unos electrones que se desplazan por aquí, ¿vale? Por los mismos electrones que van por este cable, van a pasar por esta bombilla y van a pasar por esta otra, ¿vale? Sin embargo, la tensión, los voltios se reparten. Veremos más adelante cómo hacer cálculos y ver cómo es ese reparto y con cuántos voltios se queda cada receptor. Pero ahora un razonamiento sencillo. Imaginar que las dos bombillas son iguales. Pues ya veréis que la lógica responde a la realidad, que los voltios se los van a repartir a partes iguales. Que si yo, por ejemplo, tengo una pila de 4 voltios y medio, pues esta bombilla se va a quedar con 2,25 y esta se va a quedar con 2,25, ¿vale? Y la intensidad va a ser la misma. Si por aquí pasa, por decirte algo, 10 miliamperios, pues por aquí van a pasar 10 miliamperios y por aquí también. Sin embargo, en paralelo, los voltios son iguales y lo que se reparte es la intensidad, ¿vale? Si yo los dos extremos los uno al polo positivo de la pila y los dos extremos los uno al polo negativo de la pila, digamos, para llegar a una, para que me entendáis y hacerlo el modo bruto, para llegar a una de los voltios no tienen que pasar por la otra, sino que llegan aquí directamente, ¿eh? Luego aquí la tensión, los voltios van a ser los mismos. Y si yo tengo aquí 4,5 voltios, a esta bombilla de aquí le van a llegar 4,5 voltios y a esta también le van a llevar 4,5 voltios. Así es como tenemos conectados nosotros los receptores en casa. En nuestra casa llegan 220 voltios y tenemos conectados todos los receptores en paralelo. Tenemos conectado la instalación de la cocina en paralelo con la del comedor, en paralelo con la del baño, y si llegan 220 voltios a la
bombilla de la cocina, la del baño, si la enciendo van a llegar lo mismo, también 220 voltios. No se van a repartir esos 220 voltios y si enciendo yo dos bombillas, a una le van a llegar 110 y a la otra 110, no. Lo que sí hay que echar unas cuentucas es para la intensidad. Y eso es lógico, la intensidad es una cantidad de electrones que viene por aquí en un tiempo. Imaginaos que vienen por aquí los electrones corriendo, pum, 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 y llegan aquí a un cruce. Pues al llegar a un cruce no van a ir todos por el mismo camino, unos se reparten y van por una rama y otros se reparten y van por otra. Si llamamos a esto 1 y a esto 2, a esto y1 y a esto y2, la intensidad total que venía por aquí es la que se va por arriba más la que se va para abajo, será I1 más I2. Bueno, ya veremos cálculos más adelante con un mayor detalle, ¿vale? Esto es una idea, una primera aproximación para que veáis que tiene una cierta lógica. Mixto es mezclar una cosa con otra. Esto ya es el más difícil todavía. Hemos visto el serie, hemos visto paralelo, redoble de tambores, número final, triple salto mortal, lo mezclo todo. Oye, entonces aquí cómo son las cosas, aquí no hay ni fórmulas ni historias, aquí lo que hay que hacer es utilizar un poco el sentido común y si utilizar tengo que realizar un cálculo, unos pasos, pero no una fórmula, porque las combinaciones en mixto pues pueden ser prácticamente infinitas. Aquí tengo dos en paralelo con una en serie, pero podría tener aquí dos en serie con una en paralelo, las combinaciones, pues una variedad inmensa, o sea que no hay una fórmula, sino que yo me voy fijando donde tengo más lío, lo voy simplificando y doy un paso siguiente. Me explico. Aquí que tengo dos en paralelo, pues me haría las cuentas de estas dos en paralelo, hallaría su resistencia equivalente y luego su resistencia equivalente estaría en serie con esta otra, ¿vale? Esto así dicho parece un trabalenguas, parece la parte contratante de la primera parte, pero ya veréis cómo cuando lo hagamos poco a poco y aplicado a unos datos concretos, a un problema específico, pues lo vamos haciendo poco a poco, lo vamos razonando y ya veréis cómo al final no es tan difícil, se puede entender qué es lo que hay que hacer y se puede hacer bien. Bueno, en serie lo tenemos. Como os decía, la intensidad es la misma en todo el circuito y la tensión se reparte. Tenemos aquí un caso real, hemos cogido una pila, pues la intensidad sale del polo positivo, va al negativo, pum, 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 pues hará todo el recorrido, se recorre el circuito y es la misma la intensidad, es la misma, pum, 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 es la misma que recorre todo el circuito, ¿vale? Ahí tenemos, ahí sale la intensidad del polo positivo y va al negativo, pues veis que va por ese camino, recorre a través de esa bombilla, recorre la otra y se da la vuelta. Y es la misma que sale el positivo, la misma que sale el negativo, la misma que pasa por la primera bombilla y la misma que pasa por la segunda, ¿vale? Yo utilizo un ejemplo que creo que no es malo, que es pensar en términos de tráfico. Me da ver un cable, imagínate que hay una carretera y en vez de circular electrones, imagínate que circulan vehículos, coches, motos, bicicletas en vez de electrones. Bueno, pues aquí hay electrones, bueno, pero es que el ejemplo no sirve igual. Sale de aquí una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Van todos en pelotón, no se cae ninguno, no se escapa ninguno, no se retira ninguno. Por aquí va el total del pelotón. Mira, va por aquí el total, 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 va por... Y esto en vez de ser una bombilla, imagínate que es un pueblo. ¿Cuántos corredores pasan por el pueblo número 1? El total del pelotón. Imagínate que son 100 corredores. Pues ¿cuántos pasan por el primer pueblo? 100. Continúo. Oye, el segundo pueblo, la gente esperando. A ver si me tiran una gorra o algo de propaganda. El total del pelotón, no se ha quedado ninguno, no se ha retirado ninguno, 100. Continúan, van en pelotón, no se escapa ninguno, no se retira ninguno. ¿Cuántos llegan aquí al final? 100. Pues el ejemplo, en vez de con corredores, es con electrones. Es la intensidad, la cantidad de electricidad, la cantidad de electrones que están circulando por ahí en una unidad de tiempo. Por los mismos que salen por aquí, pasan por la primera bombilla y pasan por la segunda, ¿vale? Sin embargo, los voltios es como unos piratas que se reparten el botín de un tesoro. Imaginaros que esto es el cofre de un tesoro y los voltios es el botín a repartir. Pues oiga,
estas dos que son iguales tienen la misma categoría, no siempre es así, ya veremos y haremos cálculos detallados, pero en este caso las dos son iguales, pues se reparten el tesoro como buenas hermanas piratas a 50%, y la mitad para ti y la mitad para mí. Si aquí hay 4,5 voltios a repartir, pues este se va a quedar con 2,5 y este se va a quedar con 2,5, ¿vale? Hay imaginaos que por ahí van 20.000 amperios, pues 20.000 amperios por ahí, 20.000 amperios por ahí, 20.000 amperios por ahí, 20.000 amperios por todo el circuito. La intensidad total es 20.000 amperios, la que pasa por la bombilla número 1 es 20.000 amperios y la que pasa por la bombilla número 2 es 20.000 amperios. 4,5 voltios. Pues mirar, esta amiga se va a quedar con 2,25 y esta amiga se va a quedar con 2,25, porque son iguales, ¿eh? Si no fuesen iguales, el reparto tampoco era igualitario. Ya veremos y haremos algún cálculo posteriormente, ¿vale? Pues esto os puedo contar de un circuito en serie. Vamos con un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo la tensión, los voltios son los mismos en todos los receptores y lo que se reparte es la intensidad. La suma de la intensidad que pasa por cada rama va a ser igual a la intensidad total. Que tenemos un ejemplillo, ¿veis? Y lo que sale de un polo, pues lo bifurcamos y lo conectamos a una, lo conectamos a otra, y lo mismo, la salida de una y la salida de otra la juntamos y la llevamos a otro polo, ¿vale? Esto sería una foto de una conexión en paralelo que se ve físicamente cómo hacerla, ¿vale? Vamos a ver aquí el dibujillo y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un dibujo, un esquema. Y si aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios también, aquí hay 12 voltios también, aquí hay 12 voltios también, ¿veis? Vamos con un polímetro y hacemos la medida y vemos que efectivamente es lo mismo. Es que tiene una lógica, no es tengo que aprenderlo, tengo que memorizarlo. Mira, el polo positivo está enganchado aquí, pero también está enganchado aquí, pero también está enganchado aquí, sin que nada le estorbe, sin que haya nada por medio. Y el polo negativo aquí, aquí, aquí. Luego si aquí hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios también, aquí hay 12 voltios también, aquí hay 12 voltios también. Esta está conectada directamente al polo positivo y al negativo, esta también, aunque pase la corriente por aquí, pero esto es un cable que no tiene ninguna resistencia, una resistencia simbólica pequeña, ¿vale? Y vemos cómo la tensión, los voltios serían los mismos, ¿vale? Y sin embargo la intensidad no. Veis que, por ejemplo, aquí sale una intensidad que va para una bombilla, otra intensidad que va para otra bombilla, pues el total de intensidad que sale de la pila pues será la suma de las flechitas azules que van a esta bombilla más las flechitas rojas que van a la otra. La intensidad total será la de la bombilla 1 más la de la bombilla 2. Aquí la intensidad total es la suma de las intensidades que van a cada receptor, ¿vale? Y en un circuito mixto pues es una mezcla, y ya os digo que aquí hay que estudiar el caso concreto, que aquí no nos vale decir la fórmula tal, la fórmula cual. Aquí hay que ver cuál es el caso, pero oiga, pero sé que hay que ver, algunos yo no veo nada, yo que me planto delante de un circuito en paralelo aquí, ¿qué hago? Y qué sé yo cómo va esto. Pues mirar, las reglas del juego son, donde hay más lío es donde me centro primero e intento simplificarlo. ¿Dónde veo yo más lío? Aquí, en todos estos receptores que hay aquí, a la izquierda o a la derecha. Dirá algún hombre, pues yo a la izquierda veo que aquí hay más cacao, hay dos resistencias, hay una arriba, otra abajo. Bueno, pues aquí me centraría yo primero para analizar esto. Y me centro en esto, me olvido del resto del mundo, es que hay una, hay otra, quietos, nos olvidemos durante un rato. ¿Cómo están estas dos amigas? En paralelo. Pues yo procedería a calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Y haría un nuevo dibujillo y me dibujaría aquí la resistencia equivalente. Y luego seguiría, daría otro paso, vería que esto está en serie con esta de aquí. Esto dicho así parece un poco, pues, por rollo. Pero ya veréis, lo aplicaremos a un ejemplo concreto, haremos unas cuentas y veréis que esto no es difícil, no coger miedo, coger confianza, y ya veréis cómo esto es un mundo fácil y bonito y que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, porque la electricidad para nosotros es algo fundamental, ¿vale? Y esto de hacer cálculos en serie, en paralelo, pues lo vamos a ver en los siguientes vídeos.